pero bueno, pero salió todo muy bien. Pero vamos a platicar un poquito hoy domingo lo que les compartía yo la semana pasada a los novios. Y es que déjame decirte, lo que yo les compartí no solamente es a los novios, no solamente es para una familia, para una pareja recién casada, sino también va para todos, ¿eh? Va para aquellos que tenemos 5 años, los que tenemos 20 años, los que tenemos 40 años, a todos nos queda el estudio de lo que yo les compartí el domingo pasado. Y le voy a compartir con nosotros hoy, pues que somos puras parejas, que somos familias, y quiero compartir parte de lo que yo les estaba que fue el mensaje de la boda la semana pasada. Así que entonces voy a comentarles a ustedes. Platicaba yo, cuando estaba yo buscando las palabras, el mensaje que yo que iba a compartirles en la boda de estos chicos, déjame te comento un poco. Ellos, los dos son nacidos en familias cristianas, es decir, los dos desde que nacieron, pues nacieron en una familia cristiana. Los papás de la novia fueron ganados por un empresario, por el jefe, por el que era su jefe en su trabajo en una cementera. Él era el ingeniero, eran unos ingenieros en la cementera. Ella era una asistente. Se conocen, se casan ahí en el trabajo y ya antes de tener familia, por supuesto, antes de casarse, pues ellos ya eran cristianos. Los papás, el papá de la mamá de él, porque él es huérfano de papá, la mamá de él también desde chico recibía, desde que ella eran, antes de nacer, ya eran salvos, así que ellos los dos nacen en en una familia cristiana, los dos desde que nacen. Así que cuando yo estaba buscando las palabras, el tema que yo les iba a compartir, lo primero que dije, lo voy a resumir en 2 palabras: hallados fieles. ¿Y por qué? Yo les decía, ¿saben por qué esta boda la estoy nominando, le estoy poniendo este tema, hallados fieles? Les dije, porque son ustedes de las pocas parejas que hoy, al día de hoy, deciden continuar o deciden venir a presentarse frente a Dios y con nosotros como testigos para que Dios bendiga su matrimonio. ¿Por qué les dije? ¿Por qué la gente los chicos no se quieren casar? Esta generación de nosotros, esta generación de jóvenes de hoy, se llama la generación del doble ingreso y no hijos, ¿sí? Doble ingreso y no hijos. Es decir, se reúnen, se juntan, porque no se casan, se van a vivir juntos una pareja y los dos suman sus ingresos, los dos trabajan, suman sus ingresos y no quieren tener hijos. ¿Por qué? Pues porque ese dinero les rinde mucho más, no tienen que gastar en la educación de los hijos, en todo lo que implica un hijo, y bueno, pues se pueden ellos divertir, pasear, salir de vacaciones, tener una mejor casa, tener mejores vehículos, en fin. Por supuesto, si así fuera la vida, pues no habría familia, se acabaría el mundo. Pero ellos no lo ven así, ellos lo ven de una manera un poco, yo te diría, egoísta. Pero hoy no se quieren casar y esta es la forma, esta es la generación actual. Japón está muy preocupado porque hay más muertes que nacimientos. Sin embargo, es el país donde más longevos, donde más tienen más viejitos. Pero aún así, se mueren más japoneses que los que están naciendo. Y Corea del Norte, Corea del Sur está igual, y varios países en Europa están igual. España está empatado. Los mismos que nacen son los mismos que mueren. Pero así está la tendencia en los países. Por eso es que, y en el mundo, ¿eh? Por eso perdón. Canadá, por eso recibe tanto migrante. Canadá, tú vas, si eres una familia joven con hijos chicos, le pones una aplicación
Canadá te da la residencia con tal de que te vayas allá, que llegues con familia, si vienes con familia, con hijos chicos, porque Canadá tampoco quiere tener familia. En fin, son muchos los países, es la generación. Doble ingreso, no hijos. ¿Por qué? Pues para mí se me hace demasiado egoísta, pero bueno, al final del día ellos así dicen, que los hijos los tengan otros, que el mundo, que si se va a poblar el mundo, que sea poblado por otros. Yo no. Y así decidieron vivir. Por eso es que deciden vivir. Por eso es que cuando yo los voy a compartir con estos chicos, les digo, hallados fieles. ¿Por qué? Porque los estoy encontrando fieles a lo que recibieron desde que eran niños, desde que nacieron. Toda esa formación que recibieron tanto de sus padres como de su iglesia, como de su escuela, pues hoy la están compartiendo, perdón, la están llevando a una realidad al venir a formar un hogar. ¿Y por qué? Pues yo te voy a platicar. Con todos nosotros nos estamos dando cuenta que pues es triste ver a tantos jóvenes adultos que crecieron en un hogar, en una iglesia cristiana, ¿sí? Y al día de hoy demuestran muy poco interés en las cosas espirituales. Es más aún, confiesan ser cristianos cuando en realidad viven de una manera claramente contraria a la palabra de Dios. Cuando yo dije esto, por supuesto, así empecé la prédica. Los hermanos de él son 4 hermanos, 2 están entregados, 2 no. Los hermanos rápidamente me voltearon a ver. Oye, este mensaje era para mi hermano, el que se está casando, no es para nosotros. Rápidamente se sintieron, sabían que me refería yo a ellos. Porque también la novia tiene 2 hermanos y tampoco los hermanos están entregados. Así que por eso los encontré fieles, porque no obstante que los hermanos, ellos siguen manteniendo sus principios. Yo no pretendo preguntarme la razón o el por qué se hizo o qué se dejó de hacer, porque lo que estamos viviendo no es el motivo, no es este momento para discernir o para discutir cuáles fueron los momentos, por qué esto está ocurriendo. Lo que sí te puedo decir es que está ocurriendo. Alguien me dijo que esto se agravó después de la pandemia, que el mundo, ahora sí me refiero al mundo, fue antes de la pandemia y después de la pandemia, que la pandemia vino a cambiar totalmente la conducta de los hombres. Hoy, los niños que nacieron antes de pandemia o durante la pandemia muestran ciertos rasgos de autismo y los están llevando a que los diagnostiquen, los están llevando a que los revisen porque no conviven, porque son retraídos, porque no les gusta llegar a una reunión donde hay mucha gente, están, están afuera, se quedan afuera, no les gusta llegar donde hay gente. Y la verdad es que alguien me comentaba, me decía, es muy normal, Pancho. Así crecieron, los primeros años de su vida estuvieron retraídos, estuvieron guardados en un lugar. La gente que veían ellos los veían con cubrebocas, no los dejaban acercarse, pues ellos están a la defensiva, ellos recibieron eso, así que están a la defensiva. Si así crecieron, si así en los primeros años de vida, pues hoy les cuesta trabajo convivir. ¿Por qué? Pues porque están defendiéndose, porque así crecieron. Y bueno, como esto te puedo decir muchas cosas. Toda la pandemia vino a generar una gran situación a nivel social, en los trabajos, en las universidades, la manera de enseñar, y la manera de congregarnos. En las iglesias dejaron de congregarse, las personas dejaron de congregarse. Y entonces, pues todo esto vino a cambiar todo con motivo de la pandemia. Se vinieron a cambiar los roles. Por eso es que entonces, hoy regresar
a lo que teníamos antes, a regresar a lo que éramos antes. Está costando trabajo. Los trabajos ya, perdón, la gente ya no va a trabajar a oficinas, ya trabajan a distancia. Los muchachos ya no quieren regresar a las universidades, quieren seguir estudiando a distancia. Por supuesto, las personas ya no quieren llegar a una iglesia, quieren seguir recibiendo el mensaje a distancia. Y bueno, pues esto es el resultado de lo que de lo que fue esta pandemia. Sin embargo, yo estoy cierto que la oración de todos, de todas las iglesias, de todos los líderes religiosos, pues es encontrar nuevamente una generación, ¿sí? De padres que se propongan, que quieran vivir delante de sus hijos en la verdad de Jesucristo, que puedan ellos confesar a Jesucristo en sus casas, que ellos puedan también instruirlos, formarlos y, sobre todo, llevarlos por los caminos de Dios para que sea Dios el que los cautive, el que sea, sobre todo, hagan de este Dios su Salvador. Tenemos que regresar a eso. Si no hay esto, nuevamente vamos a regresar a los tiempos de Noé, a los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan ustedes qué pasaba cuando los tiempos de Noé? Dice la palabra de Dios que la gente se olvidó de Dios. La gente se olvidó de Dios. Y había muchos males, había maldad en la tierra. Así que dijo Dios, vamos a empezar de nuevo. ¿Sí? Y formó salvó a Noé y a su familia en aquella arca donde se salvaron, donde se empezó una nueva creación a través de la familia de Noé. Vamos a llegar a esos tiempos. Si no es que nuestro Señor Jesucristo decide venir, regresar con nosotros por segunda ocasión y arrebatar a su pueblo, arrebatar aquel todavía remanente fiel que seguimos con él. Pero esto va a suceder, ¿eh? O simplemente llegamos a los tiempos de Noé, o viene un arrebatamiento y nos vamos todos, y Dios llama a su pueblo y nos lleva con él. ¿Por qué? Pues porque la maldad seguiría creciendo. Por eso yo los exhortaba a estos chicos y les decía, los que me daba gusto encontrar los fieles, porque ya muy pocas personas, ¿sí? Muy pocas parejas tienen el valor de hacer lo que ellos hacen. Vamos a orar y les voy a compartir nada más dos versículos que fue la parte base de esta plática. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos pedirte esta mañana que tu Espíritu Santo se mueva libremente entre nosotros, que nos abra nuestro entendimiento, que nuestro corazón, para aceptar, Señor, tus palabras, tu enseñanza, para ponerlas en práctica, pero sobre todo, Señor, para hacer testimonio de este cambio que se requiere, Señor, que requerimos hacer para que tú sigas siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores en las generaciones venideras. Bendícenos esta mañana y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero que abran conmigo su Biblia en el Salmo 78 y voy a compartir con ustedes dos versículos. Salmo 78, los versículos 6 y 7. Son clave estos dos versículos. Y me voy a referir a la plática y es el tema de nuestra plática de hoy.
Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Esta es nuestra oración el día de hoy y debe ser la oración de todos nosotros como hijos de Dios y pueblo de Dios, para que sepa la generación venidera, los hijos que van a nacer y los que se van a levantar, le cuenten a sus hijos a fin de que pongan a Dios, en Dios su confianza, que no se olviden de todas las obras que Dios ha hecho, ¿sí? Y que guarden sus mandamientos. Este es nuestro deseo. Para eso yo les decía entonces a estos chicos, por eso, y se los platico hoy también a ustedes como parejas, no está fácil. Este reto no es fácil. Y yo les daba a ellos 4 consejos que son los mismos que yo quiero platicar con ustedes. El primero, orar para que se haga la voluntad de Dios, para que en nuestra vida se haga la voluntad de Dios. Yo les está en la palabra, está en este libro, en su palabra. Así que si oramos de acuerdo a lo que se encuentra en la palabra, vamos a estar orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso yo vamos a ver ahora, y si oramos de acuerdo al contenido de todo lo que hay en este libro, entonces vamos a estar orando de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces la voluntad de Dios se hará una realidad en nuestras vidas. Yo les decía, y lo digo ahora, y se lo digo a ustedes, es mi oración para que no solamente ese matrimonio que estábamos hablando la semana pasada, sino para que todos los matrimonios que estamos porque somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de esta iglesia, que somos parte de esta congregación, ¿sí? Para que todos y cada uno de nosotros ame, que cada uno de nosotros como esposos ame a su esposa, ¿sí? De la misma manera, y vean cómo está, esposas, de la misma manera como Jesucristo amó a su iglesia, o como Jesucristo ama a su iglesia. Y también es mi oración y es mi deseo que, que se haga la voluntad de Dios para que la esposa acepte y permita ese liderazgo que Dios le da a su esposo como la cabeza del hogar. Y regreso, para que las esposas acepten el liderazgo que Dios les da a sus esposos, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues Dios le va a rendir, Dios le va a pedir cuentas al hombre, le va a pedir cuentas a la cabeza del hogar, que es el esposo. En este caso, bueno, pues voy a mencionar el nombre de ellos. Yo le decía a Abraham, él se llama Abraham. Ella se llama Orfa, pues por supuesto los dos nacieron desde una familia cristiana. Le dije a Abraham, Dios te va a pedir cuentas a ti, ¿eh? Te va a decir, yo te di a Orfa para que formaras una nación, para que hicieras un pueblo santo. A ti es al que te va a pedir cuentas, es a ti al que te va a pedir cuentas Dios. Y le dije, y me voy a referir a tu tocayo, a quien le debes tú ese nombre, el nombre de Abraham. ¿Qué pasó con tu tocayo? Dios lo sacó de su tierra, lo apartó de su parentela
porque tenía tenía una misión, una misión, un trabajo para él, un proyecto divino, que era formar una nación, el pueblo de Dios. Le dije, Abraham, Dios no quiere una nación de ti, pero sí quiere una familia, sí quiere un pueblo, sí quiere, te va a pedir cuentas. A ti Dios te va a decir, Abraham, yo te di a Orfa para que formaran y para que tuvieras una descendencia. Y yo, eso era lo que estaba esperando de ti y que tú oraras de acuerdo a mi voluntad. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos 8, versículo 27. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vean qué hermoso, va de nuevo. ¿Romanos qué? Romanos 8, versículo 27. Y dice así, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios ve tu corazón, Dios está viendo tus intenciones y Dios te contesta en base a tu corazón y a tus intenciones. Por eso, si estamos orando de acuerdo para que se haga la voluntad de Dios plasmada en su palabra, entonces Dios nos va a contestar. Por eso es que también yo les comentaba que es la voluntad de Dios que esa pareja que se estaba casando y todos los que somos parte del pueblo de Dios, caminemos siempre juntos en amor, en unidad y en verdad, pidiendo a Dios para que se haga su voluntad en nuestras vidas. Me voy a referir aquí, voy a también a utilizar un versículo que es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan. Primera de Juan, les dije 5. Voy a ver. Versículo 5, digo capítulo 5, versículos 14 y 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es el 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El segundo consejo, entonces, primer consejo, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de acuerdo a la voluntad de Dios está en su palabra. Esta es su voluntad. El segundo consejo que yo les daba y les doy a ustedes es alabar y agradecer a Dios por todas las bendiciones que recibes. Todas las bendiciones. Nosotros damos por un hecho que te vas a levantar con salud, que te vas a levantar, que vas a tener tu trabajo el lunes, te vas a llegar a tu oficina. Damos por un hecho, pues que va a llegar una quincena, damos por un hecho que va a haber un hogar, digo, un techo, damos por un hecho que va a haber estabilidad, que no te va a pasar nada. Todas estas son bendiciones de Dios y no las agradecemos. Yo les decía a estos chicos, y se los digo a ustedes, hay que dar gracias a Dios y bendecir a Dios por cada cosa que pasa en nuestra vida, sobre todo esos regalos que Dios nos da
a veces sin darnos cuenta o no le damos la importancia que esto implica. No le damos la importancia que esto implica. Tú sales en tu coche y allá afuera hay mucha maldad, incertidumbre, violencia, hay muchas cosas. Y nosotros ni siquiera le pedimos a Dios, oye Dios, cuídame. Ni siquiera le agradecemos por el cuidado que tuvo de nosotros ese día. Hoy estamos aquí escuchando y mañana no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y estamos muy agradecidos y nunca le agradecemos estos detalles. Yo les decía, lo primero que tienes que pedirle, darle gracias a Dios y bendecirlo por todas las bendiciones que Dios te da. De tal forma que decía, tengo el Salmo 68, el versículo 19, Salmo 68, versículo 19, y dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma de beneficios. Bendito sea el Dios de nuestra salvación. Alabar a Dios y dar gracias a Dios por todo y por todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, por todo lo que va a pasar en nuestra vida. Yo les compartí algo y se los comparto a ustedes. Cuando Lourdes y yo éramos novios, pues no conocíamos al Señor Jesucristo. Todavía no habíamos hecho una decisión por nuestro Señor. No lo conocíamos. Y nos gustaban mucho las poesías. Así que leían, comprábamos libros de poesías. Y el poeta, una de las poesías de los autores, el autor preferido, era a Gustavo Adolfo Bécquer. Y hay varias poesías de este hombre. Entre ellas, pues volverán las oscuras golondrinas, y en fin, hay varias. Y nos gustaba mucho porque las poesías de esta persona. Y comprábamos libros, comprábamos discos en acetato, escuchábamos los poemas en el disco, nos gustaba. Pero te voy a comentar algo. Yo todavía, o ella, ambos, no conocíamos este libro. En este libro se encuentran las mejores poesías de amor que puedes encontrar, que nadie puede haber escrito. Este libro es una poesía de amor. Este libro, después de que lo empecé yo a leer, ya no tuve necesidad de buscar a ninguno de los libros o de los poetas o los poemas que yo escuchaba o que yo leía antes. Porque aquí está la mejor muestra de amor de Dios para sus hijos, para nosotros. Y ustedes lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, no hay otra poesía, no hay otro poema, no hay otra muestra de amor más grande que la que está contenida en este libro. Y desde un inicio, desde un principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de ese amor tan hermoso, tan grande de Dios para nosotros, dándonos al haber mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz, para que a través de él pudiéramos ser salvos. Y esa es la mejor muestra de amor que hay a nivel que no podía haber ninguna otra muestra de amor que esta que tiene nuestro Señor por nosotros al enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y esto lo vamos a recordar en los próximos días. Vamos a empezar a festejar y a recordar estos eventos que es la Semana Santa, la Semana de Pascua. Y eso es lo que estamos recordando, ese amor tan grande que Dios tuvo por nosotros al mandar no hay un amor más grande que ese, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces yo le decía, esa es la única forma, es la manera, y eso es el libro.
¿sí? Que debemos de tener siempre presente, porque es amor, porque en este libro hay amor. Y yo les decía, y no me estoy refiriendo a Cantar de los Cantares, no me estoy refiriendo al libro de Ruth, no me estoy refiriendo a la reina, eh, no estoy refiriéndome a los diferentes libros que hablan de pues esas muestras de amor, sino me estoy refiriendo a la Biblia completa. No me refiero a la reina Esther, no, me refiero al libro completo. A todo el contenido es amor, todo es amor. Por eso yo les decía, si lo pones en práctica y lo apropias, vas, vas a poder agradecer a Dios por cada cosa que pasa en tu vida. Yo le decía, el tercer consejo, ¿sí? Es haz de tu vida o pon tu vida en un altar. Tu vida tiene que estar en el altar de Dios. Tú le tienes que llevar tu vida al altar de Dios. Y yo le decía otra vez, le dije, y vamos a recordar otra vez a tu tocayo Abraham, le dije. Él se identificaba, o lo podemos identificar o lo podemos eh, asemejar a un altar. Él siempre daba gracias a Dios levantando altares. Así que en ese peregrinar, cuando Dios nos saca de su tierra y lo manda a, a esa tierra que Dios le iba a dar, ¿sí? Él va peregrinando y hasta que llegó al Monte Morat, llega un momento en que ya se cumplió la promesa, ya Abraham tiene un hijo en la persona de Isaac. Isaac ya es un muchacho de unos 12 años, y en ese momento Dios le dice, oye, quiero que subas al Monte Morat y vamos a hacer un sacrificio. Y se hace acompañar de Isaac, ¿sí? Porque va a ir al sacrificio. Y cuando Isaac le pregunta, oye, no traemos una oveja, no traemos un carnero que vayamos a sacrificar, pues porque Dios lo está poniendo en la prueba más grande que lo podía poner. Quería mostrar dónde estaba el corazón de Abraham. Así que en ese momento le dice, el sacrificio va a ser tu hijo Isaac. Es la prueba mayor, es la prueba más grande de amor que podía haber puesto sobre una persona, en el caso en este caso, Abraham. Así que él sabía que si Dios le estaba pidiendo esa muestra de sacrificio, si le estaba pidiendo poner a su hijo en un altar, él sabía que Dios tenía otro propósito porque en él iba a ser una gran nación. Así que, ¿qué dijo Abraham? Pues a lo mejor no es Isaac, no va a ser Isaac el padre de la gran, quien forme yo esta gran nación. Así que subió a otorgarlo en sacrificio. ¿Por qué? Pues porque Abraham sabía y confiaba plenamente en Dios. ¿A dónde voy a regresar? Dios no te va a pedir a tu hijo ni a mi hijo, ¿eh? No nos los va a pedir, pero sí nos va a pedir que llevemos al altar de Dios toda nuestra vida y que aceptemos todo lo que va, cualquier cosa que Dios nos manda, debemos de aceptar porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí, y tú me ves ahorita y me dices, sí, Pancho, pues sí, porque tú tienes salud, porque no estás como pasando alguna enfermedad o alguna situación difícil de salud, de trabajo, económica. Bueno, pues sí, es fácil. Cuando estás en la prueba, yo te voy a decir, aún, ¿sí? En todo momento, en la bendición como en la prueba, tienes que darle gracias a Dios por todo y llevar tu vida al altar de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios no, porque ya te decía,
Dios llevó al altar, ¿sí? A ese altar llamado el Calvario, ¿sí? A su Hijo Jesucristo. Ahí entregó Dios a su Hijo Jesucristo lo mismo que estaba pidiéndole a Abraham y a Isaac, que Dios lo hizo en Jesucristo. Y si Él no escatimó ni a su propio Hijo para darnos la salvación, darnos el regalo de Dios a través de Él y darnos la salvación, que de igual manera, tú y yo tenemos que llevar al altar de Dios nuestra vida, nuestras cosas, nuestra salud, nuestros bienes, nuestra familia, todo lo tendríamos que llevar al altar de Dios. Haz de tu vida un altar y llévala siempre a Dios. Y por último, les dije yo, y el cuarto consejo que yo te doy, se los dio Moisés al pueblo de Israel cuando iban a cruzar el Jordán, o cruzaron el Jordán, y iban a conquistar la tierra que Dios les dio. ¿Qué le dijo Abraham? Moisés, sabía que él no iba a llegar a esa tierra prometida, él ya no iba a él ya no le iba a tocar ver esas luchas, esa victoria y esas victorias por conquistar la tierra que Dios tenía para ellos. Pero ¿qué le dijo a Josué? A quien él le encomendó, a quien Dios puso como el líder para que sustituyera a Moisés. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es más, hay un segundo versículo que dice, muy valiente. Para esto, para ir a conquistar esa tierra que Dios tenía para ellos, para conquistar ese lugar que Dios les iba a dar, tenía que ser muy valiente. Tan es así que aquella generación que salió de Egipto y que no eran lo valientes que requería esta misión, murieron en el desierto. 40 años en el desierto, dice la palabra, hasta que toda esa generación de 20 años para arriba que salió de Egipto, murieron en el desierto. Y solamente aquellos que les nacieron en ese peregrinar, solamente aquellos de 20 años para abajo, o aquellos que nacieron en esos 40 años de peregrinar, fueron los que podían, eran los valientes que podían conquistar la tierra que Dios tenía para ellos. Por supuesto, obvio, al mandar ellos aquellos espías, y cuando llegan aquellos espías y reportan que hay gigantes, y sí, había gigantes, había hombres mucho más grandes, los hijos de Anak, eran personas muy grandes, había personas grandes, las ciudades estaban fortificadas, sí, estaba difícil conquistar aquella tierra, estaba difícil la misión que Dios tenía para ellos, pero ellos lo vieron en sus fuerzas y por eso aquellos espías dicen, no vamos a poder, no vamos a poder. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es el reporte de aquellos otros dos que sí están confiando en Dios? Le dice nada más que la diferencia es, y eso lo dice Josué, la diferencia es que nosotros tenemos a Dios. Y yo les decía a esta pareja, yo se los digo a ustedes, efectivamente en nuestra vida encontramos gigantes, ¿eh? Los problemones que nos encontramos y decimos, hijo, no vamos a poder vencer esto. Una enfermedad, situaciones muy complicadas que los que nos encontramos, que son unos gigantes que se enfrentan en nuestra vida. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Esfuérzate y sé valiente. Ve y conquista esa tierra. Y si se acuerdan ustedes, la primera prueba que Dios les puso se llamaba Jericó. Jericó, una ciudad fortificada, una ciudad bien cuidada, una ciudad con una bien defendida, una ciudad difícil de conquistar. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que Dios les dice? ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a dar 6 vueltas cada día, 6 días. Vamos a dar una vuelta alrededor de Jericó, de la ciudad. Y nada más 7, creo que eran 7 sacerdotes iban enfrente. El arca
llevaban el arca, estos 7 sacerdotes, y daban una vuelta y regresaban a su campamento. Y así lo hicieron durante 6 años, 6 días, perdón. Al séptimo día, dijo, ahora sí lo vamos a hacer. Y todos vamos a tocar la trompeta, vamos a gritar para que los muros se derriben. Si a ti te dicen, vas a conquistar la ciudad a base de gritar y con el sonido de las trompetas, esa ciudad fortificada, pues difícilmente ibas a creer que esto iba a ocurrir. Es la primera prueba que Dios les pone a su pueblo. Vamos a hacer esto y el muro se va a caer. Y únicamente vamos a respetar, ¿sí? Aquella familia que tuvo cuidado de las 2 personas o aquella persona y a su familia que tuvo cuidado que tuvo cuidado de las dos personas que mandamos a Jericó, ¿sí? Y todo lo demás lo vamos a quemar y lo vamos a destruir, porque vamos a conquistar esa ciudad de la manera como yo se los dije. Así que entonces esfuérzate y sé valiente, muy valiente. Tenía que ser la norma, tenía que ser la regla de ahí en adelante para el pueblo de Israel. Y después les pone una segunda condición, pero también te digo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche harás conforme todo lo que está escrito, o conforme todo lo que en él está escrito. Y de esta manera podrás prosperar, vas a encontrar y vas a poder decir, no se aparte de tu boca, de tu mente, de tu corazón, este libro, el libro de la ley. Y entonces todo va a ser posible. Así que entonces yo les decía a los chicos, pongan este libro como el libro de cabecera. Tengan este libro como lo más importante en su vida y que nunca se aparte de su boca este libro, que nunca hagan algo diferente a lo que se encuentra en este libro. Hagan las cosas conforme a este libro. Y entonces esto les va a traer como resultado que van a poder cumplir, ¿sí? Y que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. Y yo les decía, ¿y sabes cuál es la voluntad? Le dije, de Dios para ti, le dije yo a la novia, pues la primera, y se los digo a ustedes, chicas, mamás, esposas, eh, todas las que todavía tienen el privilegio, lo digo como en serio, ¿eh? El privilegio de tener una pareja. El privilegio, alguna vez alguien me dice, no sabes qué bendición poder tener al bultito, ¿eh? A un lado tuyo cada vez que te acuestas y te levantas. Bueno, a ustedes que tienen la bendición todavía de tener a su esposo, ¿sí? En casa. Yo le decía a la novia y se los digo yo a ustedes, quiero que todas ustedes sigan siendo, como en su momento fueron, la musa, ¿sí? Que sean la inspiración, que sean ese poema de amor y como dice el Cantar de los Cantares, que sean la rosa de Sarón, que sean el lirio de los valles, ¿sí? Para su marido, su musa, su inspiración, su poema de amor. Y entonces por eso yo te puedo decir, y lo decía yo, esto lo vas a poder hacer siempre y cuando pongas la palabra de Dios como lo más importante en ese matrimonio, en esa pareja, en ese hogar, en esa familia. Así que entonces yo le decía a la novia respecto al novio, y se los digo a ustedes, esposas, respecto al esposo, ámenlos, admírenlos, agradezcanles. Y atiéndelo. Otra vez, ámenlos, admírenlos, agradezcanles
aliéntenlos, anímelos y atiéndalos. Y a su vez, yo le dije al novio respecto de la novia, y lo mismo le digo a los esposos respecto de sus esposas. Yo le dije, tienes que ser amable, tienes que ser apacible, tienes que ser sobrio, tienes que ser prudente, tienes que gobernar bien tu casa, tienes que tener a tus hijos y sobre todo tienes que mantener un buen testimonio. Otra vez, señores esposos, sean amables, apacibles, sobrios, prudentes, gobiernen bien su casa, tengan a sus hijos en sujeción y mantengan siempre un buen testimonio. Por eso es que entonces también amen a su esposa, amen a su pareja, aprécienla, aliéntenla, ayúdenla, cuídenla y sean siempre su apoyo. Otra vez, ámenlas, aprécienla, aliéntenla, ayúdenla, cuídenla y sean su apoyo para siempre o por siempre. Y dice la palabra de Dios, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y la palabra de Dios también dice, y con esto termino, y se los dije, Jesucristo es la roca. Y aquella que desde jóvenes, desde chicos, desde niños, les enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿sí? El hombre sabio. ¿Se acuerdan aquella enseñanza? Y el hombre sabio su casa construyó. Ajá. Y sobre la roca, él la edificó. Y llovió a torrentes, decía la palabra, la cantábamos con nuestros nietos, con nuestros hijos, yo lo canto con nuestros nietos. Y llovió a torrentes, ¿sí? El aire pegó, llegó el aire y llegó el huracán, y la casa permaneció. Llovió a torrentes. Va a llover a torrentes en tu vida. Yo les decía a esta pareja, va a llover a torrentes, vas a encontrar gigantes, vas a encontrar problemas, van a venir los problemas a la vida de ese matrimonio. Pero si tu ese matrimonio, ese hogar, está sustentado en Jesucristo y en la palabra de Dios, está sobre la roca. Podrá venir aires, tormentas, lluvias, problemas, pero siempre la casa va a permanecer. Y decía, y el hombre necio, y eso es lo que quiero, que es la oración que yo te decía hoy al principio, es mi oración, que no haya necios, que los necios recapaciten y vuelvan y pongan sus ojos en Jesucristo, que pongan sus casas y edifiquen sus casas en la roca, porque dice, y el hombre necio su casa construyó, y sobre la arena él la edificó. Y llovió, y vinieron los problemas, vino el agua, vino las tormentas, vinieron los problemas, y la casa se derrumbó. ¿Por qué? Porque no estaba sobre la roca. La única manera, yo les terminaba diciendo a esta pareja, la única manera de que la casa permanezca, de que el hogar permanezca, de que la familia permanezca, de que esas sean testimonio y puedan en su matrimonio, ¿sí? Ser ejemplo para esta generación es mantener y edificar su hogar sobre la roca. De otra manera, no lo van a poder hacer. Y yo doy gracias a Dios por todos los matrimonios que todavía estamos aquí, que seguimos, porque tenemos nuestra fe, porque hemos puesto nuestro hogar, porque hemos puesto nuestra casa, la hemos edificado sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y por eso yo te decía y les decía a estos chicos, es la única manera
de poder aguantar, tener victoria sobre los gigantes, tener, ¿sí? Y permanecer firmes sobre los problemas y las tormentas que se nos van a avecinar, que van a llegar. Todos los matrimonios, hoy, mañana o en algún momento, vamos a tener que enfrentar tormentas y tenemos que enfrentar gigantes en nuestro andar diario. Con esto, así terminé yo diciéndoles, y hoy también termino diciéndotelo a ti. Puedes, si quieres, seguir manteniendo tu hogar, edifícalo, manténlo sobre la roca, manténlo sobre la roca. Y tus hijos te lo van a agradecer. Y tus hijos te lo van a agradecer. Vamos a terminar con una oración. Padre, ayúdanos, te pido que tú nos ayudes a cada matrimonio, a cada familia, a cada hogar, Señor, que somos tu pueblo, que somos tu familia, que somos tu gente, que somos ese pueblo elegido, a seguirnos manteniendo firmes en la roca, Señor, a seguir manteniéndonos firmes contra cualquier tormenta, contra cualquier problema, contra cualquier situación difícil, contra cualquier gigante que se presente en nuestras vidas, sabiendo que la victoria es nuestra porque estamos sobre la roca, estamos sostenidos, estamos firmes en la palabra de Dios, pero sobre todo es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro sostén, es nuestra fortaleza, es Señor quien nos va a sacar adelante en todos los problemas que se nos presenten. Ayúdanos, Señor, a llevar al altar de nuestro Señor cada problema y cada situación que estemos viviendo. Y te pido, Señor, por cada pareja para que los sigas bendiciendo como hasta ahora, para que nos sigas cuidando como hasta ahora, para que podamos seguir siendo este testimonio de lo que tú haces en la vida de tus hijos. Bendícenos, Señor. Te pido por toda esta semana que tú nos sigas cuidando. Bendícenos en todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.